Buenas tardes, el día de hoy vamos a dar una pequeña sustentación sobre los trabajos de investigación. Mi nombre es Sara Morales Quiseno. Y el mío es Valentina Carvar Valencia y somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de primer semestre. Listo, Valen, ¿cuál es tu tema de investigación? Bueno, mi tema de investigación fue la violencia intrafamiliar, cómo esta aumentó durante la pandemia. Y el mío es cómo es el proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. A continuación vamos a mostrar unas entrevistas que realizamos a funcionarios desde una perspectiva mucho más profesional, pero no se mostrarán ni videos, solo será el audio debido a políticas de privacidad. Bueno, en este momento nos encontramos con la psicóloga. A continuación ella dará su presentación. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jennifer Moná, psicóloga de la institución Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza. En Colombia, miles de niños, niñas y adolescentes se enfrentan situaciones de maltrato, abandono o negligencia. Es acá cuando el ICBF o entidad protectora ejecuta el proceso de restablecimiento de derecho, el cual es un mecanismo legal y psicosocial para garantizar el bienestar. Entonces, para ti, ¿qué significa el proceso de restablecimiento de derechos? Bueno, el proceso de restablecimiento de derechos es un proceso legal y administrativo cuando se identifica que un niña o adolescente se le ha sido vulnerado un derecho, ya sea pues un derecho fundamental como la salud, la educación, la vida. Por ejemplo, cuando los niños ingresan acá por violencia intrafamiliar, violencia sexual, cuando no están siendo atendidas todas sus necesidades en el área de salud, cuando de pronto se está vulnerando su derecho a la educación. Entonces allí es donde entra pues como el proceso de restablecimiento de derechos, donde se protegen, se reconocen todos sus derechos y son restituidos de forma integral. Listo, volviendo al tema sobre qué entidades conoces tú, las cuales normalmente son las encargadas de llevar a cabo este proceso. Bueno, inicialmente pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad líder en la protección integral de la infancia y adolescencia. Ellos a su vez trabajan pues también como muy de la mano con defensores de familia, equipos psicosociales, hogares sustitutos, programas de atención. Ellos desde allí realizan valoraciones, activación de rutas, intervenciones familiares y seguimientos de los casos. Desde las defensorías son los encargados de abrir el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, también las comisarías de familia, que son las que intervienen cuando hay conflictos familiares o de violencia intrafamiliar, la policía de infancia y adolescencia. Tocando el tema de violencia intrafamiliar, aquí nos encontramos con una invitada que nos puede dar más a fondo esta información. Entonces cuéntanos, Olga, ¿qué factores estructurales del contexto colombiano contribuyeron al aumento de la violencia intrafamiliar? Bueno, en época de pandemia se vio un aumento significativo en los casos de violencia intrafamiliar, ya que había problemas de hacinamiento, ¿cierto? Había problemas del aislamiento social, que fueron factores contundentes al momento de aumentar los índices de violencia intrafamiliar. También me gustaría comentarles que la violencia intrafamiliar también se puede tratar en casas de familia, en casas de justicia, no en defensorías como tal, sino en comisarías de familia, ya que hace 2 años se descentralizaron algunas funciones del bienestar familiar y los casos de violencia intrafamiliar los tratan directamente las comisarías de familia. También hay que anotar que la violencia intrafamiliar se disparó porque pues había unos problemas también de fondo, como eran los problemas económicos, y era que las familias no tenían con qué suplir todas las necesidades básicas. Entonces entraron todos estos problemas a aumentar los índices de violencia intrafamiliar en los hogares en Colombia. Listo, ahora creo que es bastante pertinente que las dos hablemos sobre el marco jurídico de ambas investigaciones. Entonces cuéntanos un poquito qué conoces, qué leyes conoces, o incluso si conoces la ley 1098 del 2006.
Sí, claro que sí. La Ley 1098 del 2006 es el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia. Esta ley establece el marco legal para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, conforme a la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Colombia. Su objetivo es garantizar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio del disfrute pleno de sus derechos, así como establecer los mecanismos de protección frente a cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física, emocional, psicológica, social. Y esta ley pues está promulgada desde el 8 de noviembre del 2006. Ahora bien, ¿qué otro marco jurídico conoce usted para implementar más de esta información que nos están dando? Bueno, como la violencia intrafamiliar generalmente va más referida hacia el ámbito de la mujer, está la Ley 1257 del 2008, que es la ley de género, que viene a defender todos los derechos que tienen las mujeres vulneradas, ¿cierto? Y también está la Ley 294 de 1996, que también habla sobre la violencia intrafamiliar. Es muy importante que las mujeres conozcan sobre todo la Ley 1257, porque es aquella que nos protege frente a todos aquellos actos que cometan contra nosotros, ¿cierto? No conocer de las leyes no significa que no nos eximan. Entonces, ya como conclusión y para cerrar esta pequeña investigación, ¿qué reflexión o a qué conclusión llegas tú con todo esto? Bueno, suministrar mucha escucha activa a los adolescentes, a los niños, identificar factores de riesgo en los niños cercanos a nosotros, orientar, identificar factores protectores también dentro de los hogares, ser muy empáticos con ellos porque pues obviamente hay muchos niños que sufren pasan por muchas situaciones de vulneración y de pronto por temor no manifiestan este tipo de situaciones. Con los adolescentes, ser muy empáticos dado que es una edad también muy difícil donde se viven muchos cambios comportamentales, emocionales, entonces ser apoyo para ellos y también para las familias, porque hay familias que en sí no cuentan como con los recursos para poder hacer acompañamiento a estos niños y se presentan pues muchas situaciones de vulneración. Listo, ¿y algún consejo o alguna reflexión que tú quieras dar? No, solamente decirles que tenemos leyes que nos protegen tanto a las mujeres como a los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Es invitarlos a que lean las leyes, a que conozcan cuáles son sus derechos, para que los puedan hacer valer. Listo, muchísimas gracias. Para concluir, digamos en el tema de investigación sobre cómo es el proceso de restablecimiento, hay que entender que no solamente es un conjunto de normas o es un proceso que se da, sino más bien es un abrazo institucional ante toda la vulneración, negligencia o incluso abandono que se vive por parte que los niños, niñas y adolescentes viven. Es importante llevar a cabo este proceso, es importante reivindicar los derechos de los niños porque son de la primera infancia y hay que preservar su infancia. Bueno, y ya para concluir de forma más generalizada, es importante aprender a prevenir, pero no solo desde lo institucional, sino también desde lo familiar, que desde el hogar podamos aprender a entender que estos mecanismos no son la mejor forma de resolver nuestros problemas. También aprender a prepararnos para que en un futuro, si vuelve a haber otra contingencia como esta, el aumento de toda esta violencia general no nos afecte tanto como nos afectó en su época y aún nos sigue afectando porque dejó factores amplios en esto.